Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Aquí estamos nuevamente con otra película, ya deseando de hincarla al diente y ponerla también en bandeja para vosotros, para que sigáis disfrutando de este canal. Hoy nos vamos un poquito más atrás de lo que os tenemos acostumbrados. Nos vamos a ir al año 2012 con la película Ruby Sparks, dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris, y escrita por Zoe Kazan, que peculiarmente es la protagonista también de la película, junto con Paul Dano. Hablar también dentro de los actores de la aparición de nuestro insigne actor bandera en América, Antonio Banderas, nunca mejor dicho, el apellido le va niquelao. Y bueno, un placer como siempre saludarte, Álvaro. Muy buenas y muy contento de estar aquí analizando por primera vez en el canal una película de cine independiente. Ciertamente. Es un gusto siempre compartirlo contigo y esta va a ser nuestra primera, pero no la última, seguro. Efectivamente. Como siempre ya sabéis que nos gusta resumiros un poquito de una forma objetiva el argumento de la película, una breve sinopsis. En este caso, el personaje de Paul Dano interpreta a un joven escritor llamado Calvin. Calvin había sido un niño prodigio, cuya primera novela había tenido un gran éxito, pero desde entonces sufre un sistemático bloqueo creativo. Finalmente consigue crear un personaje femenino llamado Ruby Sparks, que acaba materializándose y compartiendo la vida con él. Esto podríamos decir desde un punto de vista más objetivo, pero como sabéis siempre nos gusta dar nosotros esa línea, ese headline, ese titular de lo que nosotros o cómo nosotros resumiríamos la película. ¿Cuál sería el tuyo, Álvaro? Pues mi titular sería: ni siquiera inventada existe una relación perfecta. Me encanta, me encanta. La mía es mucho más seca en esta ocasión, pero sería la relación de pareja a juicio. Muy bien. Vamos a ver ambos titulares, cómo desarrollamos. Bueno, lo vamos a ver rápidamente porque como ya sabéis, los que habéis ido siguiendo nuestros anteriores capítulos, siempre empezamos cada película con una parte que puede escuchar todo el mundo, incluso todos aquellos que no hayáis visto la película. Es una parte sin spoilers en las que desgajamos un poquito todas las partes o toda la estructura de la película. Y una vez más, pues vamos a comenzar con el guión de Ruby Sparks. He de decir que el guión de esta película es un guión bastante sencillo, sobre todo en cuanto a forma, pero sin embargo tiene muchas ideas que vamos a ir comentando luego en la parte con spoilers, digamos muchos mensajes que nos deja ver entre líneas de lo que va sucediendo a los personajes, de la trama que vamos a ir viendo. De esta manera hace un uso bastante adecuado del metalenguaje, tanto desde dentro como desde los personajes, o sea, no solo el guión que está escrito, sino los personajes en sí, y intenta un poco escapar de lo que en realidad parece representar esta película, que es en este caso el género de la comedia romántica, ¿no? Intenta dejarlo un poco atrás y plantearnos situaciones un poco diferentes, aunque creo que sí que se mueve dentro de ese género, aunque intente escapar un poco de él. De hecho, ya veremos en la parte con spoilers si realmente consigue o no escapar de estos clichés de género y cómo. Pero hablando un poco de guión, está escrito por la propia Zoe Kazan, que es no ha sido muy prolífica como escritora, mucho más como actriz, pero destacar, aparte de este guión, sí, ha escrito dos películas en el 2018 que solo participa como guionista, no participa como actriz. Una de ellas es Wildlife, que en español se tradujo como Incendios, del 2018, que coescribe con el propio Paul Dano, que también dirige esta película de Wildlife en la que trabaja Jake Gyllenhaal. Oh, mira. Y luego también ha escrito un fragmento de una película también del 2018 de los hermanos Coen, que es La balada de Buster Scrooge, que para quien no lo haya visto son como historias cortas que todas tienen una relación. Pues una de esas historias cortas la escribe Zoe Kazan. Sí, esa reseña la había leído yo en alguna parte y había estado investigando porque no son unos directores que me atraigan mucho, pero siempre llama la atención, porque ya tienen su reputación. Entonces leí para los hermanos Coen y dije, a ver. Te aseguro que traeremos alguna peli aquí en Sesionados, porque hay algunas que sí que es verdad que son un poco piradas de pinza de los Coen, pero otras merecen mucho la pena. Sí, seguro. Bueno, y de hecho, hablando de directores, la dirección en Ruby Sparks, que en este caso está a pachas entre dos, entre Jonathan Dayton y Valerie Faris, es una dirección que, bueno, la verdad que no da mucho juego creativo, no se pone tampoco especialmente preciosista, pero
Pero claro, estamos hablando de una película independiente, ¿no? Entonces se apega un poco a eso más bien. Sin embargo, dentro de que procura quedarse en, digamos, algo más natural en cuanto tanto a los usos de cámara, que ya lo veremos también un poquito más tarde en la parte con spoilers, sí que creo que hay alguna que otra escena en las que las emociones se exaltan, ya sean escenas de más tensión o escenas de una exaltación de algún tipo de sentimiento, donde se recrea o utiliza algún recurso un poquito más allá de lo básico o de lo ordinario. Sí, poco más que decir. La dirección, pues eso, muy sencilla. Y a mí me ha sorprendido porque, aunque es una cinta de cine independiente también, son los directores de una de las mejores películas que se ha hecho en este siglo, que es Pequeña Miss Sunshine. Claro. Y me ha sorprendido porque Pequeña Miss Sunshine sí que tiene elementos de dirección mucho más trabajados que esta película. Y no sé por qué realmente no han puesto... O sea, me da la sensación como que no han puesto toda la carne en el asador, pero bueno, eso ya es una apreciación personal. Aparte de eso, Dayton y Faris han dirigido una película, su última película ha sido en 2017, llamada La batalla de los sexos, que trabaja Emma Stone y Steve Carell. Y es una película, yo la recomiendo, no es un peliculón, pero se hizo ahora en el 2017 un poco con este intento de reivindicar figuras femeninas, en este caso figura femenina del tenis, y está muy guay porque es, como todas las películas de estos dos directores, es un poco una tragicomedia en la que hay ambos actores, tanto Steve Carell como Emma Stone, están estupendos, tienen un careo estupendo y la verdad es que a mí me gustó bastante. Es una película basada en hechos reales sobre tenis y poco más que añadir. Pues empezamos con las recomendaciones pronto hoy, ¿eh? Ya sabéis, sacad la libretita que con Álvaro no podéis perder detalle nunca. O sea, de todas formas estoy un poquito espeso hoy, ¿eh? Ya te lo digo, estoy un poquito espeso, se me van los datos. Los actores de esta película lo están por momentos, pero es porque les toca, ¿eh? Que constes. Especialmente el papel de Calvin, interpretado por Paul Dano. Y yo te diría que dentro de su trabajo, que me parece bastante bueno, aunque es cierto que le he visto en otras películas mucho más potentes, como por ejemplo Pozos de Ambición, creo que hace un papelón ahí, y fíjate que al que tiene enfrente es a Daniel Day-Lewis, y aún así la escena más potente de la película, él está a la altura, me alucina. El final, ¿verdad? Pero sí, hablo del final en la bolera privada de Davis. Pues aquí creo que incluso se lo llega a merendar Kazan, la propia escritora. Estoy de acuerdo. Zoe Kazan. Y en una escena que comentaremos a posteriori. Pero vamos, durante toda la película lo desarrolla de una manera muy natural y sobre todo muy verdadero, muy auténtico. Esto también va mucho con el tipo de interpretación que solemos ver en el cine independiente. Pero hay que saber hacerla y creo que en este caso ambos actores están llevándolo muy bien, saben llevar muy bien su trabajo y, como digo, recalco de nuevo, especialmente la señorita Kazan. Es un trabajo que, bueno, viene desde el guión también. Es un guión bien escrito. Está claro que ya lo ha escrito sabiendo que lo iba a decir. Así que supongo que se lo habrá puesto fácil. Pero sabe llevarlo muy bien. Y no solamente cuando se habla, sino también en todas las partes en las que gana la atención los silencios. Sí, pues para seguir con las recomendaciones, pues recomendar, tú has recomendado de Paul Dano Pozos de Ambición. Aparte de esa película, que quizá es una de las más conocidas de Paul Dano, junto evidentemente a Pequeña Miss Sunshine. A Pequeña Miss Sunshine, papelón que hace ahí también, por cierto. Efectivamente. De hecho, el único premio así importante que se ha llevado en su carrera ha sido por Pequeña Miss Sunshine. Creo que del Sindicato de Actores, si no me equivoco. Pero bueno. Aparte tiene dos películas, una del 2013 y otra del 2014. Una de ellas es Prisioneros, o Prisoners, del 2013, que trabaja junto a Jake Gyllenhaal otra vez, que parece que Jake Gyllenhaal sale en todas nuestras críticas. ¿Qué pasa con Jake Gyllenhaal? No sé qué pasa. Nos patrocina Jake Gyllenhaal. Bueno, pues trabaja Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman en esa película, y Paul Dano hace un papel muy complicado de un personaje con cierta deficiencia o enfermedad mental. Y luego también otro papel con una enfermedad mental es el que hace en Love and Mercy del 2014, que es como una biografía sobre el grupo de los Beach Boys, y él hace del componente principal, del líder de los Beach Boys, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, y tanto él como John Cusack, que hace de él cuando ya es más mayor, pues tienen unos papeles de construcción de personaje muy, muy, muy interesantes.
Pues como siempre, recomendaciones de Álvaro a tener en cuenta. Eso es, para que apuntéis. Sí, además, bueno, esta película en el apartado también visual podemos destacar que no tiene, o sea, sigue la norma que vamos comentando hasta el momento. Es decir, la fotografía y la iluminación es bastante discreta, lo lleva Matthew Libatic, y la verdad es que sí que juega un poco con una iluminación más fría o más cálida, dependiendo del momento emocional en el que se encuentre los personajes en ese momento de la trama. Pero es un director de fotografía que ha participado en muchos proyectos. Hombre, pues como director de fotografía es el director predilecto de Aronofsky. Cierto, las dos primeras, ¿verdad? Todas. La de Requiem por un sueño y Pi. Todas. Y Cisne Negro y La Fuente de la Vida, todas las de Aronofsky, desde Pi las ha hecho con él. Si no me equivoco, 4 o 5 seguro. Sí, yo sabía que las dos primeras seguro. No sabía Pues que sí. había sido luego. Cisne Negro también, Mother también. Y lo último que ha hecho ha sido con Bradley Cooper el año pasado, en la película esta que tiene con Lady Gaga, de Ha nacido una Así es, estrella. Star is Born. Y me pasa lo mismo que con los directores, con Dayton y Faris. La fotografía me parece muy discreta para lo que yo he visto hacer a este director de fotografía. Entonces, debe ser que se han adecuado o de manera consciente o inconsciente a esta etiqueta de cine independiente, pero me jode un poco no verles haciendo otro tipo de cosas un poco más brillantes, aunque sí que es verdad que hay momentos de fotografía de esta película, igual que de dirección, que son brillantes, pero luego se mantiene ahí como discreto. Sí, es bastante discreto, o sea, está bien contado o bien montado, estructurado o construido incluso, pero desde un punto de vista siempre, pues eso, muy apegado a la naturalidad, a no jugar demasiado con lo creativo. Y de hecho, te diría que incluso el apartado sonoro más también, o menos lo mismo, sí. O sea, está muy integrada todo el rato la presencia. Sí que destacaría, que es algo que a mí me llamó mucho la atención desde el principio, el uso del instrumento, sobre todo de los instrumentos de cuerda, en el que casi todas las piezas tienen una base de contrabajo o de cello muy potente, que marca la base rítmica de todos los temas, y la tensión, según va creciendo o va apareciendo en determinados momentos, la aporta o la suma desde el apartado sonoro con la inclusión de violines y violas, que marcan un poquito más una velocidad mayor y también una tensión mayor en las emociones. Sí, además, como suele ocurrir también en el género de cine independiente, que no vamos, lo estamos tratando como un género, no es que sea un género en sí, entiéndanos el espectador, pero bueno, lo que suele pasar con este tipo de cine también en cuanto a la banda sonora es que suele plantear 2, 3 temas como mucho, leitmotivs, y a partir de ahí va jugando con ellos y va haciendo diferentes variaciones. En este caso es lo mismo. Tiene 2 leitmotivs así importantes, el de uno dedicado a Paul Dano y su mente y su interior, y otro para Ruby, y a partir de ahí los va mezclado además también con algunos temas de banda sonora que no son originales, temas no originales. Este compositor, Nick Urata, sí, participó en Pequeña Miss Sunshine, lo que pasa que formando parte de un grupo, que él tiene, aparte de compositor, él por su lado, aparte tiene un grupo que se llama Debochka. ¿Sabes? Significa chica en castellano. No tengo ni idea. Pues Debochka se llama, y participó en Pequeña Miss Sunshine, y lo último que yo o por lo menos que soy consciente que le he escuchado, es en otra comedia romántica también muy buena y que también recomiendo, que es Crazy Stupid Love, del 2011, con también otra vez Emma Stone, también otra vez Steve Carell y Jake Gyllenhaal también. No, Ryan Gosling. Joder. No. Que vamos a tener que llamarle al final a la gente o algo, que diga, oye, no sé, lo mismo Jake Gyllenhaal pasaba por allí y tiene una parte de figuración, pero que se le vea, no. Vale. Bueno, pues hasta aquí, como siempre, la estructura básica de la película. Recordad, si no la habéis visto, tenéis que verla siempre primero. Bueno, a vosotros os lo dejamos, pero lo que sí os recordamos es que ahora empieza, mucha atención, la parte con spoilers. Entramos con la parte con spoiler, con lo que solemos hacer nosotros siempre, que es analizar los primeros minutos de esta película. Bueno, pues la primera imagen que vemos es la imagen del personaje de Ruby, en un perfecto contraluz, que es una cosa que va a utilizar en más ocasiones el director de fotografía, este recurso del contraluz, siempre que Ruby todavía no haya pasado la barrera esta de la ensoñación de Calvin a la realidad.
Y luego, aparte de ese primer momento con Ruby, vemos que suena el despertador, es un sueño, y vemos un poco la rutina del personaje de Calvin. ¿Por qué creo que es importante estos primeros minutos con esta rutina? Primero porque presenta al personaje, y segundo porque ya nos da pistas de un poco de esta vida monótona que tiene este personaje, que luego va a ser uno de los grandes problemas que va a acarrear durante la cinta cuando ya tenga su relación con Ruby. También nos presenta el objeto desencadenante del conflicto, que digamos que es ese bloqueo de escritor, que es lo que hace que se genere toda esta cosa mental que tiene el personaje para que llegue a crear el personaje de Ruby. De repente, ahora que lo estoy diciendo, por eso me queda un poco parado, porque me he dado cuenta. ¿Quiere decir entonces que solo a partir de este bloqueo de personaje él ha podido crear a Ruby, o lo hubiese creado sin bloqueo de personaje? Es una duda que tengo. Pues fíjate que yo te diría que el bloqueo lo tiene porque lo tiene, y sin embargo luego es a través de los sueños que de repente se les hace el bloqueo. Vale, o sea, que, es la sensación que tengo. ¿Pero es que es independiente? Que no, el bloqueo no hace que se cree que aparezca Ruby. No. Vale. No lo creo. Vale. No, podría ser, es o sea, que no me la había planteado ahora cuando lo estaba diciendo. Bueno, aparte de todo esto, también presenta dos elementos que luego hablaremos un poco más cuando analicemos los personajes, que por un lado son Scotty, su perro. Que no es ninguna marca de papel, por favor. Y aunque se llame igual. También presenta la máquina de escribir. Sí. Ambos elementos, tanto el perro como la máquina, van a ser muy importantes, tanto a nivel de dirección, como a nivel de guión, como a nivel de fotografía. Y luego ya veremos en dónde evoluciona todo eso. Y al final de esta presentación vemos la primera conversación que tiene realmente Paul Dano, que es con su hermano, que es uno de los personajes secundarios que esta película trata de una manera un poco especial. Sí, la verdad es que el tratamiento de los personajes, que dentro de los que has nombrado tú, creo que los hablaremos evidentemente un poquito más adelante, pero lo son también, tanto la máquina como Scotty, como el perro. Pero es verdad que quedan incluso los el público en general puede reconocer como personajes secundarios. En este caso vamos a empezar hablando del hermano, de Harry, completamente supeditados o incluso como fuera, ¿no? de la trama en sí, aunque tienen su peso y tienen su manera de estar y están por algo, tienen una función clara, no les dan casi desarrollo. Hay una presentación de ambos. Harry, por ejemplo, para centrarnos en este personaje, al principio la primera referencia que tenemos de él es como el hermano mayor, que además es como el más machote, ¿no? Con esta figura del gallito de corral, que de las primeras conversaciones que tiene con su hermano, pues le viene a preguntar cuánto hace que no follas, ¿no? Es como un poco de, bueno, ¿qué pasa contigo? Ya se nos ha presentado el personaje de Calvin, más joven, pero también como más inocente y un poquito como en esa etapa de sí, David, es un poquito raro de cojones. Vale. Es rarito, ¿no? Es raro. Bueno, es que está perdido también el chico, hombre. Ya. Está perdido y sí, es rarete. Pero cuidado que Paul Dano, a ver cuándo hace un personaje medianamente normal, ¿eh? Te digo yo también que por perfil habría que conocerle. Pero bueno, cuando viene Harry, es curioso porque luego acaba siendo o sea, según va transcurriendo la película, nos vamos dando cuenta por las conversaciones que tienen entre ellos, que como digo, no son muchas, no le dan mucho peso a este personaje. La manera en la que lleva la relación con su chica, que también aparece durante la película, es bastante más maduro. La relación es más madura con todo lo que es el tema emocional y el tema de pareja, cosa que se acaba demostrando en Calvin que va más bien al contrario. Y al mismo tiempo, y creo que también debido a esta madurez que luego nos va presentando poco a poco, se ve desde el principio que es un pilar básico para Calvin. Así como en el otro lado podríamos hablar de la madre de Gertrude, que se nos presenta como una mujer, una vez que la vemos ya en pantalla, que tarda en aparecer. Es una mujer que vive como de una manera muy hippie, con una casa muy estrambótica, todo de madera, que casi parece que las columnas son troncos de árbol, y con todo tipo de cachivaches y, bueno, decoraciones y muebles de lo más pintorescos, hechos incluso por su pareja. Sí, hechos a mano. Yo creo que detrás de toda esta apariencia de Happy Flower hay un momento en la peli en el que nos muestra cómo esto ha sido posiblemente la reacción después de una primera parte de su vida con el padre de Calvin, en la que había algo que estaba muy reprimido en ella y la tenía muy anclada
Y esto es como de repente acaba esa relación, se da a entender, no lo tengo muy claro tampoco si que el padre ha fallecido. Yo creo que sí. Creo que sí. Y a partir de ahí pues tiene otra relación con nuestro querido Antonio Banderas, que yo creo que la libera y la permite expresar todo lo que no había podido expresar. Sí. Hablando del personaje de Gertrude, me parece interesante porque lo primero que tú has dicho que la vemos muy tarde en pantalla. Primero la escuchamos, tienen una conversación por teléfono y la escuchamos hablando Sí, con Calvin en el coche cuando está ya con Ruby. Y me Sí. parece interesante porque viendo a Calvin, viendo al hermano, que los estamos viendo durante los primeros 45 minutos de película, nunca te imaginarías que su madre es así. Y entonces cuando No, desde cuando luego. llegan allí a la casa esta del sexo tántrico y ves cómo es la madre, hay un choque ahí, se juega mucho con la comedia, evidentemente está buscado, hay un choque ahí brutal con respecto a lo que tú te esperas de la madre de Calvin y lo que luego es la madre de Calvin. Y luego otra cosa que también quería mencionar, que has hablado de que los personajes secundarios están como un poco al margen. Estoy completamente de acuerdo y luego ya lo hablaremos quizá un poquito más adelante cuando destaquemos algunos de los puntos que menos nos han convencido de la película. De hecho, es que yo creo que los personajes están tan supeditados al personaje principal de Calvin que sin ese personaje, sin Calvin, no funcionan. No son entidades propias. De hecho, son, si no te has dado cuenta, que son como diferentes tipos de relaciones de pareja. Son como arquetipos de relaciones para ponerlo frente a la relación que está manteniendo Calvin con Ruby. Tenemos primero la relación esta que hablabas del hermano, de machito, pero luego resulta que es un padrazo, que su relación es mucho más madura de lo que podría parecer, aun con sus crisis. Vemos a la madre también que tiene otra relación completamente diferente y que choca frontalmente con Calvin, sobre todo el personaje de Antonio Banderas. Y luego también otro personaje secundario que vemos y que también funciona para plantear esta relación y ponerla frente a frente es el personaje de Lila, de la novia. De la novia, bueno, vamos, de Calvin. Esta sí que tiene una escena y ya. Eso es. Y que durante toda la película se nos ha estado presentando, han estado otros personajes hablando de ella, sobre todo Calvin y el hermano y Harry, y se nos ha presentado como la mala, como una persona egoísta que dejó a Calvin porque no sabía estar con él, tal, y luego resulta, cuando tiene esa conversación tan reveladora en la fiesta, se acaba descubriendo y se verbaliza por primera vez para el espectador que realmente el problema de la relación no era Lila, sino era Calvin. Era Calvin. Y una vez que ya la película te ha puesto sobre la mesa cómo está siendo Calvin. Gracias a la relación que establece con Ruby. O sea, que lo que hace ese personaje es verbalizar para el espectador lo que ya ha estado viendo y lo que ya se está imaginando, que es que Calvin no es que sea raro, es que tiene algún problemita. ¿Vale? Sí. Le falta ahí espabilar un poco. Eso es. Y darse cuenta de cositas. Eso es. Sí. Y luego, siguiendo con los personajes, hablábamos antes del perro y de la máquina. Es el momento del Es el perro, momento. efectivamente. Son como personajes que a lo mejor pasan un poco más desapercibidos, pero que creo que más incluso imposible. creo que funcionan. Porque para mí Scotty, el perro, es una metáfora total de Calvin, de su vida, de su fracaso emocional, porque lo dicen al principio de la película, Calvin es un perro. Perdón, Calvin no es un perro. Scotty es un perro que compró Calvin, aconsejado por su psiquiatra, que es otro de los personajes secundarios por ahí que también rondan, y que lo compró para conseguir relacionarse y conocer gente. Y resulta que el perro no solo es que no puede conocer gente, sino que cada vez que se acerca a alguien ladra y es antisocial el perro. Es todo lo contrario. Bueno, es todo lo contrario, no a Calvin, es todo lo contrario a lo que él pretendía. Es exactamente igual que es Calvin. Y luego encima, para más Inri, el perro hace sus necesidades como si fuese una perra, como si fuese una hembra. Como si fuese una hembra, efectivamente. Que nos da todavía más esa idea de este perro está un poco trastornado en el sentido, entiéndase la palabra, no trastornado mentalmente, sino que hay como una cosa que no encaja, que es exactamente lo mismo que sucede con Calvin, que hay una cosa ahí en ese personaje que no encaja. Es curioso porque en el sueño
Cuando está soñando Calvin, en el primer plano que vemos prácticamente de la película, el perro sí cumple su función. Claro, sí, en el Fíjate, sueño dentro sí. de la mente de Calvin, porque gracias al perro se acerca Ruby a él Sí. en el sueño. Y O sea, está todo dentro de su y cabeza. cumplirá su función al final de la peli también. Sí, bueno, del final ya hablaremos Pero cumple su función al final de la peli porque Calvin también ha cambiado al final de la peli. Entonces, sí, es algo sobre lo que hablaremos, claro. porque hay un epílogo que, que cuenta cosas y a lo mejor no termina de contarlas tampoco del todo, ¿sabes? Pero bueno, lo veremos. Y luego hablabas también de la máquina, que es otro personaje también muy importante. No es humano, evidentemente, pero ya sabemos que en muchas películas hay directores que saben sacarle mucho partido a objetos determinados. Y este es el caso. Aparte de que una máquina de escribir para un escritor siempre es fundamental, y prácticamente creo que en todas las películas que he visto escritores hay planos muy concretos de la máquina. Incluso diría que un primer plano subjetivo sobre el papel, mientras los tipos en las varillas metálicas van poniendo las letras y las palabras correspondientes. Pero es que además está muy potenciado no solamente porque marca la profesión, sino porque todo lo que en Calvin supone la creación, el darse cuenta de que el personaje ha cobrado vida y tal, y las siguientes consecuencias que va a tener para él, el desarrollo, según vamos viendo esa inmadurez emocional y cómo lo aborda siempre desde, bien, pues ahora voy a ponerme otra vez con esto a ver si consigo que esta relación cambie como yo quiero que cambie, ya que soy el autor. Y en ese momento se convierte en la manera en la que Calvin maneja su vida. Fíjate, no es capaz ni de manejarla él y pretende hacerlo a través de la máquina. Sí, es como se convierte en el medio para el fin de Calvin. Sí. Claro, un personaje que no es capaz ni de llevar su vida por sí mismo, intenta moldarla, ya que desde la propia máquina ha conseguido crear algo que en principio sería completamente imposible, ¿no? Y que sucede en la película. Además, no solo desde el punto de vista simbólico, como estás hablando de guión, sino que también desde el punto de vista de dirección y de encuadres de cámara, va a utilizar, ya lo veremos, la máquina de escribir para encuadrar muchas veces de manera artificial, utilizando a veces encuadres con la hoja que cortan la cara de Calvin, o utilizando el reflejo de la máquina de escribir en las cristales de las gafas de Calvin, como ese espejo en el que se mira Calvin y al final el reflejo no le da absolutamente nada. O sea que lo utilizan tanto de manera dentro de la trama como un símbolo de trama, pero el director también lo sabe jugar muy bien a nivel cinematográfico. Sí, es que el director efectivamente es el que lo ha elegido, ¿no? Y de hecho suma mucho con la banda sonora cada vez que la máquina aparece. O sea, a través de la dirección o la mezcla sonora elegida para la película, hacen que el peso de este personaje de la máquina sea todavía mucho mayor. Y hablando más cositas de dirección, casi toda la película está rodada con unos planos muy sencillos y en muchos casos con cámara en mano. Es una cosa que se utiliza mucho en el cine independiente y que aporta, cuando se utiliza como algo aislado, aporta cierta inestabilidad a la escena y puede ser también cierta inestabilidad emocional de los personajes o de la situación que se está dando. Pero en este caso yo creo que es más, de nuevo, como una regla, entre comillas, del cine independiente y lo utiliza bastante esta cámara en mano. Y luego otra cosa que también utiliza mucho es el fundido en negro, que es un fundido que se daba mucho a finales de los 90, a principios de los 90 por ahí, que me parece como súper artificial. Me parece un poco como el vídeo de la comunión que preparamos y el vídeo de bodas y siempre hacemos, ¿qué le meto? Fundido en negro y cortinillas. Pues da como esa sensación. Y aquí lo utiliza yo te diría como media docena de veces. Y generalmente, sí, fácil. No lo sé seguro, pero en muchas ocasiones lo utiliza como elipsis. O sea, cuando hay un fundido en negro, un salto temporal. Es que va a haber un salto temporal. Y eso también me ha llamado la atención. Sí, la verdad es que, como decíamos al principio, la dirección no tiene demasiadas florituras, pero sí que tiene estos pequeños detalles, ¿no? Quizás en aras de que parezca más independiente, no sabría decirte por qué, porque el cine independiente se ha hecho en todas las décadas, pero sí que se asocia un poco también, ¿no? El tema de este recurso que es más ochentero, de finales de los 80, lo del fundido en negro, pega, aparte de, por supuesto, la cámara en mano que comentabas. Sí. Hay dos escenas que parte de la dirección, ya las has adelantado tú un poquito antes con el tema de la máquina, ¿no? Cómo la utiliza para esos encuadres muchas veces y cómo vemos no solamente el encuadre a lo mejor de la cara, sino también todos esos planos subjetivos que yo comentaba sobre la página, ¿no? Cómo marca
curiosamente, cuando se va a escribir una acción sobre el personaje de Ruby o cuando va a describir un cambio importante, se centra justo en la máquina, en la visión subjetiva que tendría Calvin de ella, pero luego cuando permite que se vea la cara de Calvin, la utiliza para dar unos planos diferentes, incluso no solamente con respecto a la cara y la hoja, sino también con respecto a la propia mano de Calvin. Sí. Otra escena también, por ejemplo, que es al hilo de la dirección y que yo destacaría porque me parece muy interesante, sería la de la piscina. No sé si te acuerdas que antes de que aparezca como personaje real Ruby ya en la vida de... Cuando la está escribiendo. Cuando la está escribiendo todavía, que al principio pues aparecen sueños y eso es lo que le motiva a escribir, ¿no? Pero luego la ve como si estuviera en escenas de la vida cotidiana de él. Y la primera vez que le aparece en como el patio de atrás de la casa, digamos. Sí. Lo que pasa es que es muy pequeñito, ¿no? Y es donde tiene él una piscina. Entonces vemos cómo están hablando, una conversación así como la típica primera conversación entre dos personas que están conociendo y están un poco tanteándose y terminan... Cliché, alerta, cliché. Sí, totalmente. Ahí está el cliché de los que hablamos al principio. Típico, yo estuve antes con un tío duro pero me hizo daño y tú eres demasiado blando para mí. Ese rollo. Dice, no eres mi tipo. Es que esa escena empieza diciendo, no eres mucho mi tipo. Y digo, ¿perdona? Es tremendo. ¿Y qué hace? Pues hace la típica escena de soy una chica poco habitual, me voy a tirar a la piscina. Así que se tira a la piscina, pero el plano interesante llega ahí justo, cuando de repente mete la cámara debajo del agua y vemos como de repente tanto a nivel de fotografía, a nivel de luz, como vemos ese destello grande que entra en el agua como si fuera un gran sol desde arriba, desde más allá de la superficie, y ellos desde abajo como van jugando en un juego que incluso parece que es él quien está mandando, pero en realidad está todo el rato siguiéndole a ella, cosa que se hace más evidente a medida que avanza el plano, tipo como una especie de sirena, por recordar un poquito, ya que hemos hablado de los 80, un poco un 2-3 Splash. Correcto. No sé si a ti te pareció lo mismo o no, pero a mí sí me recordó mucho al canto de sirena de Ben Ben, que te voy a llevar al mundo que tú quieres, ¿no? Sí, metafóricamente un poco es eso, un poco los cantos de sirena. Y luego al final se demuestra que realmente es un poco eso, que el personaje de Ruby se está apoderando un poco de la mente de Calvin hasta llegar a convertirse en un personaje real y de la vida misma. Pues ahora queremos hacer mención acerca de los mensajes, que esta película vais a ver que tiene unos cuantos, pero no los explícitos, no los que están claros, ¿no?, a pie de guión, sino aquellos que son un poquito más difíciles de ver, pero que sin embargo creo que la guionista tenía muy clara en la cabeza, ya que es la protagonista, aparte, Zoe Kazan, y quizás quieras comentarnos tú alguno de ellos, Álvaro. Pues sí, lo mismo es que nosotros también nos hacemos muchas pajas mentales, pero bueno, posiblemente. Vamos a decir algunas cositas que a mí se me ocurrieron cuando estaba viendo la película al margen de lo que es el mensaje global de la película. En primer lugar quería hablar de Big Sur, de este lugar un poco como apartado del mundo, donde vive la madre de Calvin, Gertrude, con su pareja, con el señor Banderas, personaje de Mort. Y ya lo hemos comentado antes, que de repente eso funcionaba como tú te esperas encontrar una cosa, pero luego en realidad te encuentras otra. Te esperas encontrar una madre que se parece mucho más a Calvin, pero luego en realidad, de repente esto es el paraíso del New Age. Y me parece que no es simplemente para fomentar la comedia, que ya he dicho que lo hace, sino porque creo que en este punto la ficción que está viviendo Calvin por un lado y la realidad que de la relación que están viviendo Gertrude y Mort chocan una entre ellas y desde fuera parece que la realidad se hace más extraña que la ficción. Sí, de alguna manera, ¿no? Porque además es que lo naturaliza mucho, de forma que Calvin vive con total naturalidad, aunque suene redundante, la relación que tiene con un ser que ha salido de la nada, de lo que ya le ha escrito, que la relación propia que tiene con su madre y con su nueva pareja, claro. Entonces el espectador ve más raro la realidad, es decir, lo que está dentro de la casa de Big Sur, ve más raro eso que la ficción que está viviendo Calvin. Y eso me resulta como muy curioso. Y hablando de más extraño que la ficción, por favor, déjame meter aquí una recomendación más extraño que la ficción. Stranger Than Fiction, película de principios del, creo que 2006, protagonizada por Will Ferrell
¿Y a que no sabes quién es la protagonista? La Espera, hermana de espérate, Jake Gyllenhaal. ¡Oh, Dios mío! La Es familia decir, Gyllenhaal al Maggie- completo siempre. Maggie Gyllenhaal. Por favor, ved esa película y además os prometemos que en un futuro no muy lejano Ujú. habrá sorpresas con esa película aquí en el canal. Ya os vamos adelantando, sí. Perdona, sí que ha sido un momento fanboy. Sí, no, pero había que hacerlo. O sea, ¿qué somos nosotros? Sí. Unos fanboys. Correcto. Bueno, la verdad es que dentro de los mensajes que podemos ver, ¿no? De una relación de pareja a juicio, es un poco lo que llegamos a creer que debería ser lo perfecto, ¿no? La idealización de cualquier cosa, en este caso, en esta película, lo patenta como la idealización de una relación de pareja, pero igualmente en cualquier aspecto de la vida te das cuenta que no funciona y que hace aguas por todas partes. Encima, en esta película te da la oportunidad de, sí, pues venga, vamos a crear una ficción en la que realmente puedan hacerse realidad tal cual lo escribes, además, de forma literal. Sí. Pues fíjate que tampoco funcionan. Sí, yo lo resumiría con la frase: lo que creemos / creamos como perfecto no lo es, nunca lo es. No, efectivamente. Sí, eso Y- es un buen resumen. Y hablando además de eso, otro de los mensajes que yo creo que a lo mejor esto sí que es un poco más sutil, pero a mí me ha tocado bastante, es cuidado con lo que deseas, Ya. porque se puede convertir en realidad y te puedes dar cuenta, Ujú. como decíamos en el punto anterior, que eso que creías y que has creado y que has deseado perfecto acaba por no serlo. Por no serlo. Y, Ujú. y en muchos sentidos tú acabas peor de lo que empezaste. Ujú. Sí, de hecho aprovecha para meter otro mensaje más y es poner en entredicho un poco qué es lo que realmente funciona o qué legitima, digamos, al amor, ¿no? En una relación de pareja. De ahí el concepto que decía de la relación de pareja a juicio, ¿no? ¿Qué es legítimo y qué no lo es dentro de una relación? Yo creo que en esta película se expone muy claro todo lo que no es legítimo y el por qué. Aun Ya. haciéndolo en una situación totalmente hipotética e irreal, es perfectamente aplicable a cualquier relación. Sí. Sí, porque aquí está como sacado de contexto y exagerado el hecho de si es legítimo cambiar a la persona Ujú. de la que estás enamorado para que encaje mejor contigo. Ujú. Y aquí se hace de una manera literal, pero esto se puede ver en las relaciones de pareja reales de todo el mundo, que muchas veces intentamos cambiar a la otra persona para que se adecue, o intentamos nosotros cambiar también ciertas cosas, que yo no digo que no haya que cambiar nada, pero que muchas veces el imponer ciertos cambios para que algo funcione es que no está funcionando, Sí. no va a funcionar. Y en esto Ujú. tiene una conversación Calvin con el hermano Sí. que viene mucho por aquí, porque el hermano sufrió una crisis con su mujer, Ujú. pero en vez de cambiar y en vez de cambiarla, pues no sabemos qué ha pasado, pero al final se volvieron a juntar y ahora son padres y están felizmente juntos. Entonces, lo que comentábamos al principio de que el personaje de Harry era un poco la madurez de la relación, Ujú. aquí se ve claramente lo que es madurez y lo que no es madurez, que es intentar modelar a tu pareja ideal. Digamos que los personajes secundarios aparecen un poco, como decíamos también antes, para hacer reflexionar al protagonista. Eso es. Para Sí, que sí. Calvin reflexione siempre. Es como has llegado a este punto, no sabes para dónde ir, tienes un bloqueo, aparece Ruby. De repente Sí. la relación no funciona, aparece tu hermano. De repente no quieres afrontar lo que estás viviendo, toma padres. Es un poco como que aparecen para que vayan habiendo giros dentro del comportamiento Sí. que es bastante errático y automático en Calvin. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y de hecho deriva en esa escena que yo creo que es la escena por antonomasia de esta película, que es en el momento en el que vemos cómo Calvin confronta a Ruby con la realidad y le dice, no, eres un personaje que yo he creado, ¿no? Y de repente, claro, ante el escepticismo de ella, vemos cómo suben arriba al espacio privado, que está muy bien definido, además siempre por planos, donde tiene la máquina, donde empieza a escribirla, y cuando empieza a escribirla y ella empieza a darse cuenta que todo lo que le escribe le sucede a ella, es tan intensa, está tan bien trabajada tanto desde la interpretación, que yo creo que ahí ya Zoe directamente da un recital. Si ya la hemos visto trabajar con una naturalidad brutal en la peli, trabajar con naturalidad, que otra persona te esté controlando desde fuera y que sea creíble desde el espectador, me parece una burrada. Y además, muy difícil por lo que le pide. O sea, Sí, porque claro. no es que, No es que le pida que salte a la pata coja, es que le pide ser un perro, le pide hablar francés, le Sí. pide, o sea, le pide empezar a es como saltar y muy llamarle... bizarro todo.
Sí, llamarle genio, es todo muy bizarro, lo que claro, cuanto más Sí. bizarro para que ella se convenzca más. Y eso que empieza simplemente haciéndole chasquear los dedos, ¿sabes? Sí, Y empieza a chasquear y ella ya alucina con que físicamente no controle su cuerpo, que yo creo que eso es muy potente, porque el francés se queda muy pillada, pero ya cuando ve que ni siquiera puede controlar sus propias extremidades es como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y de ahí lo lleva más, lo lleva al perro, lo lleva a los saltos y lo lleva incluso, la lleva a un mensaje que, curiosamente, cuando hablamos tú y yo el otro día me llamó mucho la atención que me lo comentaras, el hecho de que de repente le acaba escribiendo lo que a él le gustaba oír, pero que durante toda la película hemos visto que rechazaba. Que es el hecho de, eres un genio, te Eres adoro, un te genio. necesito, quédate, eres un genio, eres un genio, eres un genio. Y hemos visto durante la parte en la que le vemos más como escritor, con su agente, o en las diferentes charlas a las que va para presentar el libro, como cada vez que le dice, es que eres un genio, eres un prodigio, y dice, por favor, no me llames así. Como esa falsa modestia de que él no se termina de creer, pero que en el fondo está deseando que suceda. O que está reprimido realmente. Porque yo creo que, más que falsa modestia, como lo ponen tantas veces, el actor realmente, la interpretación que hace el actor y lo que parece que hace el personaje es que realmente no le guste lo de la palabra genio. Sí. Lo que pasa es que creo que no le gusta porque es una cosa que tiene ahí como reprimida de esta gente que fueron genios siendo muy jóvenes, porque creo que no sé cuántos años, lo escribió con 19 años, me parece, el libro, nada más salir del instituto, sí. lo dicen. Entonces, como que tiene reprimido eso, esa palabra, y entonces no le gusta escucharlo, no porque no quiera creer realmente que es un genio. Y qué mejor manera de creerlo que uno de tus personajes al que has creado, tu obra maestra, te diga, eres un genio. Fíjate, esto lo voy a hilar con una cosa que comentabas tú antes de la madre también. Comentamos que la madre no ha sido siempre así. Ha tenido una parte en la que seguramente tuvo que reprimirse ella mucho, justo la relación con el padre de él. De ahí seguramente haya heredado Calvin toda esa represión, el no te creas más de lo que eres, ¿no? No te permitas ser lo que eres. Al final la madre lo ha conseguido y se lo ha permitido y ahora está con banderas, fíjate tú si ha conseguido cosas, en una casa de ensueño casi. Y el hijo está por romper un poco ese cascarón, que también está muy relacionado con la inmadurez que vemos. Porque además desde la dirección está manejado ese plano muy subjetivo en el que vemos un momento de la hoja, la mano, la hoja, la mano. Sí. Que te recordaba a ti, me comentaste al nacimiento de Adán un poco. Sí, pues de repente vi ahí a la Capilla Sistina, total. Y además el ritmo del montaje que va increciendo, porque ahí vemos cómo tanto visualmente, sonoramente, va también para arriba. Sí. Y luego, dentro del apartado visual de esa escena, antes decíamos que la fotografía no había destacado así mucho, pues aquí tenemos una escena muy complicada, a nivel, como tú has dicho, de guión, de dirección, de interpretación, con una luz natural, que siempre le da como más verosimilitud y lo hace como más crudo, y una luz además poco intensa. Estamos acostumbrados además a ver la casa de Calvin, que además es todo blanca. Estamos acostumbrados a verla con mucha luz, o en los momentos que hay poca luz, que son momentos más íntimos pero positivos. Pues en este caso vemos un momento íntimo muy negativo, con muy poca luz, con una luz además natural y con la máquina de escribir funcionando, como decíamos antes, como encuadre de muchas de los cuadros, nunca mejor dicho, que va utilizando, como tú has dicho, increciendo, para ir viendo lo que escribe, lo que Ruby hace, etcétera, etcétera. Y a nivel auditivo, a nivel sonoro, la banda sonora igual. Sí, totalmente. Creo que es donde más destaca de toda la película. Sí. O sea, ahí es donde los violines ya se ponen, o sea, el contrabajo va a toda leche, cosa que no ha pasado hasta entonces, tiene un ritmo brutal, pero es que además los violines suben de volumen y de ritmo, el tempo va a toda pastilla. Y además se mezcla un poco el tema del bloqueo del escritor que habíamos visto ya antes con el tema de Ruby, entonces se mezclan en los dos y sube y aumenta muchísimo la tensión y el dramatismo que ya de por sí tiene la escena. Vamos, me parece la mejor escena de la película, sin ninguna duda, y de hecho, para hilarlo un poco con lo que vamos a hablar ahora, yo te diría que ojalá que hubiese habido más escenas así y que el tono de la película se hubiese ido más por ahí a lo que hemos visto realmente. Es que incluso al final juega con un plano que despista al espectador. El momento en el que él termina completamente, empieza a golpear la mesa y termina golpeando las teclas y las atasca, todas las varillas metálicas, y desaparece del plano del espectador ella, puedes llegar a pensar incluso por un momento que ha desaparecido y no.
todavía es mucho más crudo cuando la ves completamente deshecha en el suelo. Sí. Es otro plano con el que ha sabido jugar muy bien el director, pero como tú dices, quizás echamos de menos que además con el equipazo, ¿no? Porque es un equipazo realmente y les hemos visto hacer trabajos tan potentes, hablo ya no solo de los actores, sino todos los que están detrás, que no hayan podido utilizar o no hayan querido ser más creativos en más recursos, porque evidentemente también le podemos sacar puntos flojos a esta película. Sí, los tiene. Por ejemplo, pues mira, una cosa que iba a comentar yo antes, pero que quería reservarme para esta parte, cuando tú hablabas de que la casa, cuando van a Big Sur a ver a la madre, resulta incluso mucho más alucinante e increíble que la propia relación que está teniendo Calvin, es porque la han naturalizado de una manera tan obvia, se han hecho como, vale, pues te lo presentas, te lo crees, aquí lo tienes, te lo comes. Y Calvin, claro, salvando el primer momento que casi le da un ataque al pobre, y lo va interiorizando, eso sí está muy bien trabajado con el hermano, para que veas cómo están los dos puntos, ¿no?, sobre lo que está pasando, y cómo al final con el psiquiatra incluso, que es importante, acaba asumiendo que eso es así, pero una vez que lo asume él, ya el espectador también lo tiene que asumir. Entonces vive la relación, decide apostar por ella, de forma que toda la magia que supone el hecho de que, ostras, estamos hablando de un personaje que ha salido de la nada porque él lo ha escrito, se pierde, se va, se queda en algo muy flojo. Claro, precisamente eso, precisamente se pierde la chispa al no centrar la atención en este elemento extraordinario que es el que tienes a tu lado a un personaje que tú has creado, y se podrían fomentar muchas más situaciones como la del descubrimiento del principio o como la de la máquina de escribir, que dieran para que esto fuera un poquito más interesante y no cayera en lo que decíamos antes, que no es posible y no puede eludir clichés supermanidos de la comedia romántica. Y eso hace que la parte central de la película, para mí, pierda mucho interés. Es cierto que sigue siendo una comedia romántica bien escrita, pero ya no es esa comedia fantástica que hemos visto los primeros 30 minutos y que veremos los últimos 30 minutos. Entonces, a mí ahí, lo que ha intentado Zoe Kazan con el guión, creo que no le ha salido. No, creo que no. Además es que hay más cosas. Si, por ejemplo, se hubieran desarrollado más los personajes secundarios, seguramente hubiera ayudado también. ¿Sabes? Es que esto es mucho de comedia romántica, pero cuidado, porque yo he visto comedias románticas donde los secundarios de repente los desarrolla. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora mismo, Algo pasa con Mary. Algo pasa con Mary es una comedia romántica muy típica, pero cada personaje lo construye de una manera que, a cual más estrambótico, por cierto. Están viendo ahora imágenes de Algo pasa con Mary, Ben Stiller. O el otro, el de la barbita, que también es... de ese no me acuerdo que tenía una comedia propia en serie, que repartía el periódicos, que estaba muy cachondo, y cada uno es un mundo. Y de hecho te permite entrar en su mundo. Aquí no. Aquí estamos viendo a personajes que, como decía anteriormente, están para que Calvin reflexione y sepa cuál va a ser su siguiente paso o cómo va a seguir gestionando la relación con Ruby. Entonces, quizás por ahí hubiera podido sumar un poco de chicha, pero tampoco lo tenemos. Sí, y no tanto por construcción de personaje, porque creo que estos personajes sí que están bien definidos, digamos. Y como tú dices, la definición sí que está bien. Lo que pasa que luego no toman parte casi en la trama. El problema es ese, que tienes unos personajes que has hecho un tratamiento de construcción muy interesante con pocas líneas, y que, por ejemplo, el personaje de Antonio Banderas, con 3 planos, lo define. Es alucinante lo de Antonio Banderas. O sea, yo creo que es el que menos planos tiene y cómo los aprovecha el tío. Claro, pero luego no lo utiliza en la trama. Ahí está es el problema, que no utiliza a los personajes secundarios. Al que más, al hermano. Pero, por ejemplo, el psicólogo... que podría dar más juego. O psiquiatra, me parece muy interesante ese personaje, como además, como esa parte que ata a Calvin a la realidad, y está muy bien construido a nivel de el actor, como hace todo muy suave y como una corporalidad muy pausada y tal, pero luego no le mete dentro de la trama, no hace que funcione como parte de la trama. Entonces creo que ese es el problema. Sí. Y luego, otro de los puntos... El final, vas a hablar del final. El final, claro. Sí, efectivamente, el final. Vamos a ver. Cuenta, te lo dejo a ti. ¿Qué pasa con el final? Bueno, pues para mí, volvemos otra vez a cliché. Sí, pero absoluto, además. Pero vamos, de enmarcar, casi. Se vuelve otra vez al cliché, no tanto porque sea un final feliz, pero es que toda la película, todo el tono de la película, todos los mensajes que me ha ido proponiendo Zoe Kazan durante toda la película, etcétera, etcétera, con este final los tira a la basura. Sí. O sea, creo que es una propia traición del contenido que ha querido contarnos
durante toda la película, porque si al final todo esto acaba tan bien y todo esto es una fábula de segundas oportunidades, pues entonces es que lo otro para mí pierde valor. Sí, se pierde bastante, claro, porque ahí está el juego, ¿no? En pensar, ¿es ella? Yo, personalmente, cuando la vuelve a encontrar, y además el perro es el que va a buscarla y tal, y la veo, que además es la misma actriz, lógicamente, para mí no hay duda. O sea, es ella. La vimos salir de la casa que le había dado la libertad de dejar de ser su creación, que lo había escrito así. Pero bueno, sí, es posible que tú tengas otra opinión al respecto. A lo mejor a ti te da otra sensación. A ver, si yo intento justificar para mí, claro, tú lo ves y como espectador te vas a lo más sencillo, que es sí, es ella. O sea, esto es la navaja de Occam. La respuesta más sencilla suele ser la más correcta. Suele ser la más... Sí, total. Pero luego yo, intentando justificar este final feliz, pues he llegado a pensar incluso que realmente no es la misma persona, sino que es como una materialización de eso que él desea y de esa segunda oportunidad que podría tener con otra chica completamente diferente, pero que relaciona intensamente con Ruby. Pero no lo sé. Que eso lo hemos visto en otras comedias románticas y creo que funciona mejor. Sí. De repente aparece otra chica cuando ya has visto que es imposible todo lo que está pasando, que es muy parecida, pero te da una segunda oportunidad de empezar. Me viene ahora, por ejemplo, 500 días juntos. 500 Days of Summer. Sí. Que me parece una obra también maravillosa dentro de las comedias románticas. Es muy atípica, pero juega con ese final en el que te voy a proponer lo que debería pasar, pero le vamos a dar un giro. Aquí no. Aquí eso te lo plantea y bueno, si te haces tú la paja mental y lo llevas a ese sitio, pues quizá funciona. Eso ya es paja mental. Porque además juegan con el sí y el no. O sea, de repente dicen, me suena, sí, es posible que nos hayamos conocido. Luego, no, es porque eres el autor del libro que estoy leyendo. Bueno. En fin, que para mí el final, igual que te decía que la escena de la máquina de escribir es lo mejor, para mí el final es lo peor de la película. Lo que yo hubiese hecho al final, yo hubiese acabado con la guinda del pastel, que es para mí la presentación del libro. Bueno, el homenaje a Salinger que hace ahí también, por cierto. Eso es. Sí, porque en ese momento yo creo que ese es el epílogo en donde pues debería haberse quedado. Donde ves que él empieza a reflexionar sobre las relaciones de otra manera completamente diferente, termina de escribir el libro, vemos la presentación, escuchamos todo el discurso que da en el que dice esta frase maravillosa, ¿no? De enamorarse es un acto de magia. Y donde le vemos también cómo a lo largo de la voz en off y de diferentes escenas que te van colocando a él en puntos como muy melancólicos, de repente solo, escribiendo en un café o mirando por una ventana mientras la lluvia y el viento vemos cómo agitan los árboles de fuera y esta especie de redención, ¿no? Para el personaje. Pero claro, si lo hubiéramos dejado ahí, yo decía, vale, pues aquí lo van a cerrar. Ya está, no hubiese ya pasado está. Nada. No hace falta más. O sea, incluso nada. Con lo que dices tú, el diálogo del psiquiatra, que ahora supongo comentarás más extensamente. Sí, yo hubiese puesto, de hecho, el diálogo antes de la presentación del libro. Sí. Porque yo hubiese dejado lo de la presentación del libro al final. O sea, porque creo que además el mensaje que tú comentabas y que dice resume perfectamente la película y debería ser así. Pero el diálogo del psiquiatra también me aporta cosas interesantes porque ha sido, como decía antes, ese personaje que le ha ayudado a estar atado a la realidad y luego al final Calvin le dice que no necesita que lo que le ha pasado o lo que está escrito en el libro tenga o no sentido o tenga no explicación, que a él le da igual. Lo que necesita es que el psiquiatra le crea. Para mí eso es muy interesante porque yo que estoy hilando muy fino, se ve que Calvin sí que, sí que tiene cierta redención, pero que todavía no ha cumplido con esa redención total. Todavía necesita de la aprobación de su psiquiatra para que le crea. Claro, ahí es donde ves que, vale, nos has dado una transición de varias escenas tras la presentación del libro como epílogo. Estaba justo después, la del psiquiatra va justo después de la presentación. Al ponértela después es cuando se genera el anticlímax. Vale, hemos visto que ha pasado por todo ese proceso, pero no sigue en el mismo sitio. Bueno, no en el mismo, pero está muy cerca. Sí. Y que de ahí pase directamente a ese final acaramelado en el que la encuentra otra vez y como ella no se acuerda de él, venga, te lo pone en un punto en el que cierra la película y dices, vale, van a empezar otra relación otra vez. No se funciona. cae. Conclusiones. ¿Qué conclusión dirías tú? Dale, tú, que tú siempre eres el primero de las conclusiones. Pues mira, yo creo que es una película que al final se desaprovecha. Es una pena. Porque a mí, como película, he de decirte que la he disfrutado mucho. Creo que es una película que, de hecho, hace disfrutar mucho precisamente por ese elemento mágico, pero que al no jugarlo, sino utilizarlo como herramienta para presentar una comedia romántica más y al cerrarlo de la manera que lo hace, se te queda un sabor como agridulce. Pues bueno, es una película, como tú has dicho, muy disfrutable, de desconexión,
de apagar la neurona y disfrutar y ya está, y no ponerle muchas pegas. Creo que es una buena idea. No es una idea original, porque esto ya lo hemos visto en otras películas. En otras películas, sí. Pero bueno, sin ser una idea original, pues el producto final, como comedia romántica, cumple. Ahora, ¿esto pretendía ser una comedia romántica al uso? Pues yo creo que no. Entonces, yo creo que la película, el mensaje de la película y lo que quería la guionista y los directores de una manera tan magistral que se hizo en Pequeña Miss Sunshine, por ejemplo. Esta película se ve lastrada por todos estos tópicos de los que pretendía huir. Entonces, al final, es un monstruo de Frankenstein que tiene como muchas partes, pero al final, si lo ves desde el punto de vista de comedia romántica, pues bueno, guay, bien, una más. Pero algo nos dice que esto no era lo que se pretendía hacer. A mí me da la sensación de que no, sobre todo por toda la presentación y en los 30 primeros minutos de película vemos un planteamiento completamente distinto. Y desperdiciando además esta idea de magia de un personaje y de metalenguaje dentro de la película. Entonces, no lo sé. Sí, es una pena. Pero bueno, no nos vamos a dar pistas de momento, pero no es un género que descartemos del todo, porque de vez en cuando también nos da alguna alegría. Y seguramente si nos la da, la compartiremos aquí con todos vosotros. Si habéis llegado hasta aquí, agradeceros muchísimo que sigáis, que nos apoyéis y por supuesto voy a darle la oportunidad a mi querido Álvaro de que os dé unas últimas palabras. Muchísimas gracias a todos de nuevo por vuestro interés, por vuestros comentarios, por mandarnos fotos viendo cómo veis nuestros vídeos en YouTube o cómo nos escucháis desde el podcast. Que os suscribáis, que lo compartáis con todo el mundo que creáis que le puede gustar este rollo de dos personajes hablando de cine, y que nos vemos en la siguiente, que será pronto. Ya sabéis, si os gusta el cine, somos Puro Cine. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.